Hola amigos de Asana Kalani, bienvenidos a una entrevista nueva el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre pedagogía musical y bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y creadora de este proyecto desde hace ya más o menos 3 años. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando con una nueva invitada, la maestra Arisbe Martínez, quien es músico, también es percusionista, es pedagoga. Y bueno, maestra, platíquenos un poquito de su semblanza artística, qué ha hecho, cómo llegó usted a la música. Hola Ale, muchas gracias por la invitación. Estoy bien contenta de poder compartir este espacio contigo en este lugar tan querido para mí que es la Biblioteca de la Unidad de Artes, y es otra de las cosas que desarrollo en este momento. Entonces, en primer lugar quiero felicitarte por este proyecto tan maravilloso y tan necesario, porque abre espacios para que dialoguemos, para que charlemos acerca de nuestro desarrollo como músicos. Creo que es muy importante que tengamos espacios donde podamos estar hablando acerca de música, de cultura, del uso de nuestro cuerpo. Es maravilloso poder escuchar a alumnos, a profesores de otras universidades, a personas que no son músicos pero están implicadas en el desarrollo de los músicos. Entonces, en primer lugar, agradezco mucho la oportunidad de platicar este día para la gente que te sigue. Yo soy Arisbe Martínez, yo me considero una educadora musical. Estudié aquí en la Universidad Veracruzana la licenciatura en Educación Musical y un posgrado en Teoría de la Música. También tengo estudios en percusiones y, bueno, me apasiona el tema pedagógico. Es algo que me implica porque ha estado permeando mi vida completamente, desde los 4 o 5 años y desde antes de eso, porque nací en una familia con un papá melómano. Entonces desde muy pequeñita la música ha estado en casa, ¿no? Y comencé a tomar clases desde muy pequeñita, desde los 4 o 5 años comencé a ir a clases de música, y tengo muchos recuerdos y experiencias de esa época, ¿no? que quedaron en mí y que me marcaron, y que ahora como maestra los recuerdo y los pienso y los puedo identificar en mi formación como músico y en las formas en que creo que debe ir la pedagogía musical. Entonces, mi papá es médico, dicen que el médico es el mejor amigo del músico. Él aprendió a tocar guitarra, mi mamá es pedagoga, entonces hay una relación muy interesante. Entonces siempre estuve acostumbrada a manipular LPs, cassettes, discos y escuchar un montón de tipo de música, pero también asistir a conciertos. Y yo creo que todo eso marcó mi vida y es parte de mi formación como músico y como educadora musical. Ok, ¿usted comenzó siendo percusionista? Yo en el CIMI estuve en el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana. Ingresé ahí como a los 7 años, ingresé a percusiones. Tengo una anécdota chistosa porque cuando entré, en los primeros semestres te presentan los instrumentos, yo ya traía esta experiencia previa de clases de iniciación musical, entonces yo quería elegir como instrumento piano. Y me dijeron, ¿y tienes piano en tu casa? No, gracias por participar. Y quedó, o sea, no hubo oportunidad de ver alguna solución, fue descartado el piano. Entonces me dijeron, tienes que elegir otro instrumento. Y yo dije, quiero el triángulo. Como el triángulo, sí, el triángulo. Pues en la clase de iniciación musical tocábamos muchos instrumentos de percusión y a mí me encantaba tocar el triángulo, el sonido. Entonces me dicen, no, pues triángulo no se puede, tiene que ser percusión, ¿no? Sí, iba a ser triangulista. Entonces comencé estudiando percusiones en el CIMI y después entré a flauta transversa. Mire, coincidencia. Les sé soplar a la flauta. Entonces estudié unos semestres de flauta también, pero finalmente ya al momento de entrar a la facultad y todo eso me decidí por las percusiones. Y otra cosa que siempre ha estado en mi vida y que la he hecho durante todo el transcurso de mi formación y hasta la fecha es la práctica coral. El estar en coros, no solamente en los del CIMI, sino hay maestros
aquí en Jalapa que han sido formadores de muchas generaciones de músicos, la maestra Ana Elgarte, la maestra María Luisa Domínguez, y yo anduve transitando en todos esos coros. Después en la camerata, nos tocó fundar la camerata coral de la Facultad de Música con el maestro Eugenio Iglesias, después en la Escola Cantorum, ya hace algunos años formamos un ensamble vocal femenino, entonces la práctica coral ha sido algo fundamental en mi vida. ¿Y cómo es que usted decide ser educadora musical? Llegó un momento de ruptura con la interpretación, con los instrumentos de percusión, donde yo ya no encontraba motivación para el estudio. Y era más estrés lo que yo estaba experimentando en esos momentos que un disfrute y un gusto por la música. Entonces fue muy fuerte, fue muy difícil, pero tomé la decisión de dejar de estudiar percusiones en la línea de instrumentista. Pero yo sabía, mi corazón me lo decía, que la música era lo que yo quería hacer, que yo no podía estar sin tocar, sin estar escuchando música, sin estar implicada en el hacer. Entonces dije, a ver, vamos a ver las opciones. Y finalmente me decidí a entrar a la licenciatura en educación musical y creo que encontré un lugar seguro para mí, en el que yo podía desarrollarme con la música, hacer música, pero otro aspecto importante que descubrí es que me gusta relacionarme con la gente, me gusta hablar, me gusta tener intercambios. Y cuando empecé a dar clases dije, ¡wow! ¿Cómo me gusta hacer esto, el intercambio? Empecé a trabajar con niños primero y fue un gusto enorme lo que encontré en mí. Entonces tuve la fortuna que al momento de entrar a la licenciatura en educación musical comencé a dar clases también. Entonces el trayecto de la educación musical lo hice dando clases, acompañada ya de la práctica docente real, y eso creo que fue algo muy bueno. Bueno, pues ahora sí, ya entrando un poquito más en materia, vamos a hablar un poquito sobre la pedagogía y más que nada la pedagogía dentro de las relaciones que tiene entre alumnos y maestros, ya que a veces, pues en tiempos actuales ahorita esos temas son un poco delicados porque pienso yo que se ha ido mucho del lado de la parte del alumno ahora. Entonces todo es defendernos y una lucha, y yo en lo personal pienso que no debería ser una lucha entre alumnos y maestros, ¿no? Deberíamos de hacer un trabajo conjunto donde 50-50 cada persona aporta un 50%, ¿no? Y bueno, hablando un poquito ya más de esto, quisiera que nos definiera qué es la pedagogía. Bueno, todo lo que voy a compartir el día de hoy son construcciones que he llegado a ellas a través del estudio de otros autores, de escuchar a otros pedagogos, y es lo que yo he ido construyendo que a mí me convence. Quiero decir que no son verdades absolutas lo que voy a compartir, sino conocimiento que he ido echando a la canasta desde niña y que he ido tratando de construir para mí y que quizá pueda servir a otras personas. En ese sentido, considero quizá muy problemático el pensar en un concepto o una definición cerrada para hablar de lo que es pedagogía o de lo que es música, porque son cosas tan amplias que dependen de muchas cuestiones como épocas, como estilos, como lugares, para poder llegar a una definición. En ese sentido, no me gusta como cerrar los conceptos, sino compartir los que han vibrado conmigo y los que yo considero que hacen sentido con lo que yo hago y con mi forma de pensamiento, ¿no? Para hablar de educación, para hablar de pedagogía, no podemos separarlo de las problemáticas sociales, desde las perspectivas políticas que implica el hablar de educación o hablar de música, de lo que implica desde lo cultural, ¿no? Entonces, no es un concepto que se cierre exclusivamente a lo operativo o lo disciplinar, que es la didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo curricular, la evaluación.
Eso es parte de la pedagogía, pero en una acepción más grande, la pedagogía es parte de la educación y la educación implica muchas cuestiones desde pensar en contextos específicos, en épocas, en autores que la han estudiado, ¿no? Hay un doctor argentino que se llama Daniel Brailovsky, que me gusta mucho leerlo, y que él dice que el hacer pedagogía, el estar en la pedagogía es pensar sobre la educación. No es tanto lo operativo que tiene que ver con la didáctica, con la acción, con el cómo hacemos las cosas, que tiene que ver, obviamente, es una parte de la pedagogía, pero la pedagogía tal cual como una ciencia abierta, vista más desde lo filosófico, nos lleva a una profundidad de pensamiento, a pensar sobre la educación, ¿no? ¿Cuáles son sus problemáticas? Y que eso nos lleve a formular preguntas asertivas, preguntas puntuales que nos lleven a respuestas que nos ayuden a actuar en nuestros contextos. Desde ese punto de vista, la pedagogía, la música no son cosas aisladas, sino podemos hablar ya de la educación musical o la pedagogía musical como un área disciplinar muy antigua, muy estudiada, ¿no? Con personas que han hecho investigaciones desde muy distintos ámbitos. Y como te decía al inicio acerca de la educación, que no podemos dejarla solamente en el ámbito de lo pedagógico, sino que le implican cuestiones sociales, antropológicas, históricas, economía, política, a la educación musical también, porque la música es un acto socialmente situado, sucede entre las personas, las personas le dan vida a la música. Por lo tanto, la educación musical tiene ese sentido, que está socialmente situado en momentos, en situaciones, con personas, pensando en la música y la educación como derecho humano también, ¿no? La educación es un derecho humano, la cultura es un derecho humano para el hombre, entonces la educación musical es un derecho humano al que todas las personas deberíamos tener acceso, ¿no? Pedagogos musicales han hablado del sentido de la educación musical. Por ejemplo, Edgar Willems decía que el principal objetivo de la educación musical es el desarrollo de las facultades humanas, ¿no? Entonces, esta plática quizá me vaya por dos ámbitos que son en los que se desenvuelve la educación musical y que es importante mencionarlos porque a lo mejor me voy a estar saltando de uno a otro. Y es pensar la educación musical como un fin para la formación de músicos y de gente que va a estar implícita en la música, compositores, arreglistas, músicos, musicólogos, y la educación musical como un medio, como un puente para desarrollar otras habilidades, es decir, la música como parte de la educación básica o de educación general para hablar de ciencia, para aprender idiomas, para interactuar con las matemáticas, ¿no? La música como un puente, como una herramienta que nos sirva para desarrollarnos en otros ámbitos, en ámbitos comunitarios, en ámbitos a lo mejor que tengan que ver con aspectos psicosociales, como interactuar, talleres en cárceles, en comunidades alejadas, en barrios, en colonias. Entonces, ahí es muy importante definir estas dos líneas en cuestiones de los objetivos que tenemos, porque a lo mejor si tú vas a trabajar con chicos de la periferia en un barrio, el objetivo no va a ser que aprendan clave del sol, fado, en tercera, en segunda, que tengan la rítmica perfecta, y los objetivos van a ser distintos para crear a lo mejor otro tipo de cosas necesarias en su entorno a través de la música. Bueno, maestra, a mí me gustaría preguntarle, aunque parezca un poco obvio, pero no para todos es muy obvio. ¿Usted por qué cree que un maestro de música debería empaparse un poquito de pedagogía? Desde su experiencia personal. Finalmente, la música es un acto que raramente se da solo, o quizás su objetivo final no va a ser el
la perspectiva individual, sino el compartir y el abrir. Entonces, en ese sentido, el acto del concierto, de la charla, es ya un acto pedagógico en sí. Pero siempre los ámbitos son distintos y la formación pedagógica nos ayuda a relacionarnos con los ámbitos sociales, educativos distintos. Es decir, no vamos a poder trabajar de la misma forma con unos chicos de 3 años, a chicos de 12 años en una secundaria pública, a chicos que estudian ya una licenciatura en música desde los 11 años, ¿no? Y quieren ser músicos. Entonces, eso implica que el profesor no solamente debe de tener todas las herramientas y las habilidades que la disciplina implica, es decir, ser un gran músico, ¿no? Un músico que toca, un músico que escucha, un músico que crea, pero también debe de ser sensible al tipo de relación que va a entablar en un aula. Y en la educación musical, las relaciones que se dan son tan diversas, porque creo que la música es de los pocos ámbitos, yo ahorita no tengo otro en mente, donde se da una educación uno a uno, una educación individualizada. Por ejemplo, pensando en el arte, la danza en su mayor tiempo se hace en grupo, se hace en conjunto. El teatro también, cuando están los monólogos y eso, pero casi siempre la parte pedagógica, los procesos son grupales, y en la música tenemos esta relación uno a uno que tiene su problemática, que tiene sus conflictos, ¿no? La música, la educación musical se da de forma grupal también, no solamente desde la formación teórica, sino también la práctica de ensambles, que es una dinámica bien compleja. La dinámica social que se crea por ejemplo, en un coro o en una orquesta, que cuando lo escuchas sonar dices, ¡wow! ¡Qué maravilla! Es lo mejor del mundo, pero las situaciones, los conflictos que nacen a partir de estos grupos, ¿no? Porque son grupos sociales y son individuos que están conviviendo, son bien complejos, ¿no? Y el maestro debe de tener las habilidades pedagógicas no solamente para enseñar la música, sino para aprender a interactuar en estos contextos, ya sea de forma individual o de forma grupal en los distintos contextos, en educación básica, en una orquesta, en la banda, en un ensamble tradicional, ¿no? Debemos tener las habilidades para reconocer en estos grupos individuos singulares con características propias y también a grupos que van a ir formando su propia característica, porque, por ejemplo, la generación que estuve yo de camerata coral es bien distinta a la generación que está ahora de camerata coral, y seguramente las problemáticas que se enfrentan son distintas desde lo disciplinar, desde lo musical, pero también desde lo pedagógico y lo que implica la convivencia en el aula. Y viendo la perspectiva en nuestro país, ¿usted cómo cree que actualmente tenemos pues los temas de pedagogía, de educación musical en los conservatorios de música? Está bien padre, porque el mundo, bueno, siempre me gusta ver la parte positiva de las cosas, aunque sí, muchas cosas están álgidas también. Vivimos en tiempos muy complejos. Sí. ¿Por qué digo están padres? Porque creo que se están moviendo y el movimiento es vida, ¿no? Finalmente las cosas están cambiando y es bueno. El cambio no implica que todas las decisiones que tomemos o que se hagan van a ser las correctas, pero finalmente es pensar en ir creando nuevas oportunidades de distintas formas en cómo aprender la música, ¿no? Me preguntas si me hablas tú acerca de los conservatorios, y esa es una de los estilos de escuela que se han replicado, pero actualmente no es el único, ¿no? Se siguen replicando muchas prácticas
de este tipo de escuela que era el conservatorio, que quería conservar una tradición en el siglo XIX, ¿no? Y que llega a Latinoamérica muchos años después y que se estableció con todo vino en paquete, ¿no? Con los métodos, con los repertorios, con las formas de enseñanza, ¿no? Muchos de ellos se siguen replicando hasta la fecha y muchos de ellos son muy buenos, ¿no? Muchos de ellos quizás se replican porque funcionan, pero muchos no. Entonces yo pienso que una de las cosas importantes en México, pero no solamente es cuestión del contexto mexicano, es el conocimiento y el respeto generacional. Es decir, qué parte de la tradición funciona y es bueno y necesitamos entenderlo y quizá revitalizarlo a nuestras épocas, y también los profesores que quizá crecieron en esta época de una formación más conservatoriana, más tradicional, reconocer que hay cambios positivos en las nuevas generaciones y en las nuevas formas pedagógicas que están surgiendo. Entonces, el formato de conservatorio tenía principalmente un sentido dogmático. Lo que ahí se decía era la palabra y lo que tenía que ser, ¿no? Entonces, pienso que una de las cosas que deben cambiar, que están cambiando pero no han cambiado al 100%, es el sentido dogmático que nos trajo la educación decimonónica del conservatorio. El dogma tiene una relación vertical. El maestro, el que sabe todo, el que dice, el que no puedes cambiar nada, y el estudiante, ¿no? Entonces, esos dogmas no se podían mover. Y pensar en cambiar ese sentido dogmático es crear relaciones horizontales, uno a uno, donde el maestro escucha, donde el maestro quizá va a tener más apertura a distintas formas de aprendizaje, a otras técnicas, para que el alumno conozca también e ir formando lo que sea mejor para el estudiante. Entonces, el conservatorio nos llevó a estructuras cuadradas en cuestión de repertorios, de bibliografías, ¿no? De las formas de enseñanza, por ejemplo, del solfeo. Y actualmente hay nuevas formas. Entonces, parte de lo importante para una nueva formación de músicos en México, creo que es encontrar nuevas referencias, tomar ejemplos de otros países que han experimentado otras formas de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza grupal del instrumento, que se ha probado en otros lugares, ¿no? Que quizá en otros lugares funcionó y si se transporta al contexto mexicano no funcione de igual manera, pero finalmente investigar y tratar de estar abiertos a que están surgiendo formas nuevas para el aprendizaje y la enseñanza de la música y ver qué de eso pudiera funcionarnos en nuestras aulas. Finalmente, la formación, hablando de la formación de músicos, se desarrolla en un marco institucional, es decir, dentro de una educación formal que está establecida en las universidades o los institutos superiores, todo esto. Y esto ya trae pautas que tienen que ver con cuestiones de currículum, con cuestiones de evaluación, con cuestiones obligatorias. Y la música es un acto vivo que sucede en un momento, en un espacio y que no se va a repetir de la misma forma dos veces, ¿no? Y a veces los tiempos institucionales quieren que sucedan cosas, objetivos, con tiempos marcados para todos. Y no es igual el desarrollo psicofísico de un instrumentista, pero nos tenemos que cuadrar a esos tiempos, ¿no? A los tiempos institucionales. Y el tiempo del arte es distinto, el tiempo que necesitamos para madurar una pieza, para llegar al sentido de interpretación que queremos, a sentirnos cómodos, estar en un estado donde nos sentimos maduros con lo que estamos tocando, con nuestro repertorio, con lo que estamos componiendo, necesita más tiempo del estipulado en la universidad. Entonces ahí es una cuestión pedagógica, cómo jugamos con estos elementos, cuando lo institucional nos marca tiempos que hay que cumplir y que en cierta forma homogeneizan a todos los estudiantes porque todos tienen que llevar
llegar al mismo repertorio en un mismo tiempo, con las cuestiones técnicas. Esa es la parte del profesor, cómo jugar con esos tiempos para poder ir viendo lo que necesita cada estudiante, ¿no? Pensando un poco desde la perspectiva individual. Lo pienso como la magia del aula, ¿no? Porque finalmente, fuera del aula no institucional, tenemos que cumplir tiempos y tenemos que cumplir objetivos. Pero la forma en que tú gestionas adentro del aula ese espacio con tu estudiante es parte de la creatividad del maestro. Es difícil, pero a veces se pueden crear ese tipo de formas de enseñanza para jugar un poquito con el sentido del tiempo. Otro punto importante es el trabajar, el tener en cuenta la conciencia corporal y la conciencia emocional de nuestro espacio de clases, ¿no? Bueno, a mí me parece muy importante, ya que, bueno, lo vemos aquí, ¿no? Muchos alumnos llegan de 12, 13 años a tomar clases individuales con su maestro y poco se habla de la educación corporal, la educación emocional, el trato que tienes con tu maestro uno a uno, porque llega un punto en el que ya llevas los 8 años de carrera o 5 años con tu mismo maestro y pues obviamente las relaciones se desarrollan, ¿no? Los problemas surgen y nunca se habla de cómo tratar el problema, ¿no? Hay muchísimos casos de los alumnos que terminan súper peleados con el maestro o al revés, y obviamente creo que la idea de educación que tú venías a buscar al conservatorio o universidad, nunca pensaste en la relación interpersonal que tendrías con el maestro específico, ¿no? Yo pienso que una cuestión para mejorar es pensar en que los programas de estudios que se oferten deben brindar oportunidades a los estudiantes a futuro. Les deben dar opciones y posibilidades de poder desarrollarse en un mercado laboral muy competitivo. Y ya no es posible que los programas educativos nada más formen al estudiante con competencias para estar en una orquesta o en un coro o atrilista o dar clases. Entonces ahí la importancia de hablar de estos temas, porque el ir a dar clases implica un gran compromiso que no se cumple al 100% nada más con el desarrollo musical, sino que implica el acercarse a otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el leer, con el observar, con el aprender lo operativo pedagógico, que tiene que ver con evaluación, con lo curricular y todo eso, ¿no? En ese sentido, los programas educativos deben de dar oportunidades laborales a futuro a los estudiantes. Entonces, es importante también que la academia, lo disciplinar, abra las puertas a una convivencia sana, natural, respetuosa a las músicas que nos unen. No puede ser posible que a estas alturas los programas de música le hagan el feo a alguien que no toca música académica o un repertorio occidental. Es decir, hay programas, y se está haciendo en México, por eso digo que está padre, porque las cosas están sucediendo, ¿no? Que se han abierto a las músicas urbanas, al estudio de las músicas tradicionales, de la música popular y del jazz. Y eso tiene que suceder porque eso significa gustos distintos, porque todos somos distintos, y oportunidades laborales distintas. Bueno, ya hablando un poco más en materia sobre las relaciones personales entre alumnos y maestros, que es una pregunta un poco difícil de contestar, lo sé, pero pues, ¿cómo podríamos construir una relación saludable entre maestro y alumno? Finalmente, lo difícil de la pregunta es lo que la lleva a su belleza. Pienso que es una pregunta difícil, pero bien bonita, y no creo que exista una respuesta única, ¿no? Porque la relación que se crea en el aula de clases es una relación única, en un espacio-tiempo único que no se va a repetir, ¿no? Muchas veces lo que sucede en esas relaciones es que se vuelven
cotidianas, porque venimos cada semana, porque hay que traer que la técnica, el repertorio, que la escala, o que llegas y ya sabes como toda la dinámica que va a suceder. Pero realmente cada momento, cada clase tiene algo mágico, porque nosotros vamos cambiando a cada segundo y a cada momento que pasa el tiempo. Y cuando somos conscientes, tanto el maestro como el estudiante, de eso sabemos que es un tiempo que no va a volver a repetirse en nuestras vidas, que es un tiempo especial que tú decidiste, ¿no? Que tú como estudiante decidiste estar ahí, y que tendría que ser que el maestro también decidió estar ahí. Tristemente a veces no es así, ¿no? Obviamente las situaciones económicas son complejas y a veces los profesores están dando clases porque necesitan ese ingreso económico. Pienso que debería ser que los dos están porque quieren estar en esa silla o en ese espacio llamado salón, o porque sabes que tienes interés en compartir con ese grupo de personas que confían en que tú vas a poder aportarles algo a su formación. Y desde ese punto de vista, que estás compartiendo con una persona que va a confiar en ti, tiene ya ahí una importancia tremenda. Hablar de relaciones saludables es pensar en crear ese espacio seguro, ya sea uno a uno o con un grupo de niños, con un grupo de adolescentes, con un grupo de adultos mayores, ¿no? En el que va a haber comunicación, en el que va a haber respeto, en el que va a haber confianza, aunque la confianza se va ganando y se va creando, y a veces eso no sucede, ¿no? Y a veces esa falta de confianza crea que la relación se rompe. Esa falta de confianza puede ser disciplinar, es decir, que tú ya no crees en el conocimiento que te pueda dar tu maestro, o desde la parte de las relaciones no saludables, donde llegamos al grito, a la pedagogía del terror. Entonces, si la confianza no se construye o la confianza se rompe, las relaciones en el aula van a ser muy conflictivas, ¿no? Y esto de lo que estoy hablando, de el respeto, de la apertura, de la comunicación, termina. Entonces es pensar un poco en el saber estar en el salón. Yo creo que las relaciones de poder a poder, autoritarias, no son la forma. Yo creo jerárquicas, exactamente, no son la forma. Eso no significa que haya rigurosidad en la enseñanza y disciplina en el aprendizaje, porque a veces se confunde, ¿no? Sí. Ay, es bien buena onda y el maestro es guango. No te enseña nada. Creo que no tiene que ver el que haya una relación horizontal, uno a uno, de confianza, con el dar una buena enseñanza que te enseña a ser disciplinado, a ser una persona cumplida en las actividades que te toca cumplir, o trabajar con rigurosidad, pero una rigurosidad sin el látigo, sí, pensemos, o sin el grito quizá. Es pensar y conocernos, ¿no? Porque a lo mejor yo di un grito y fue un grito de emoción de ¡wow! ¡Sí! Salió más energía, ¿no? Y eso se construye conociéndonos, porque si Ale sabe que Aris ve el grito, ¿no? Entonces va a decir, no, me está gritando en un sentido de regaño o quererse tener esa posición sobre mí, ¿no? Yo voy por las relaciones horizontales, no autoritarias ni de poder, ¿no? Y pienso que eso es algo muy importante para construir relaciones saludables en el salón. Y también es muy claro hacernos dos preguntas que nos van a llevar a los objetivos en el salón. Como profesores es el cuestionarnos por qué estamos dando clase, por qué estamos ahí, ser sinceros con nosotros y aceptar esa razón que nos estamos dando, ¿no? Entonces, partiendo de esa razón que tenemos nosotros para dar clases, ir hacia adelante con respeto hacia nuestro estudiante. Con el estudiante que nunca pierda de vista el por qué hace música, por qué estoy estudiando música, por qué estoy aquí, yo lo decidí, estoy sufriendo, estoy decidiendo que quiero sufrir. Sí, ok, pero es una decisión que viene desde lo consciente, ¿no? Entonces creo que es importante que
hasta compartir esas respuestas mutuas, maestro-alumno, ¿no? El estudiante, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está haciendo música? ¿Hacia dónde va? ¿No? Y el profesor, ¿por qué está dando clase? ¿Y cuál es su objetivo con el estudiante? Porque yo a lo mejor tengo un objetivo para Ale, pero no es el que Ale quiere. Mi otro gran problema, ¿no? El objetivo del profesor puede ser bien distinto al del alumno. Y si no hay comunicación, vienen los conflictos. Hay dos tipos de relaciones que creo que se presentan mucho. El tipo de relación donde está el maestro que manda, que dice que es el que manda, ¿no? El jefe, y el alumno es el súbdito, ¿no? Y ahí se hace y se dice lo que el maestro dice, ¿no? Y están también ahora muy presentes este tipo de relaciones donde el maestro es amigo del alumno y jijiji, jajaja, y hacemos lo que dice el alumno, y también ahí se desaprovechan muchas cosas, ¿no? Y bueno, ahí también me gustaría mencionar esta falta que tenemos de no saber, más bien no aprender a no tomarnos las cosas personales, ¿no? Porque como dice Esther, por ejemplo, si yo tengo un alumno que es muy sensible, que pues yo he visto que le afectan los comentarios fuertes, pues quizás evito eso con ese alumno, ¿no? Pero tal vez con el otro tengo una relación más de confianza, de apertura, en la que puedo decir las cosas directamente, es distinto, ¿no? Y bueno, yo también pienso que falta un poco de apertura por parte del maestro de aprender de cómo son tus alumnos individualmente, cuáles son sus características, cómo aprenden mejor, ¿no? Se habla también de esta manera de aprender, que si aprendes a través de la vista, si eres más kinésico, si aprendes más del oído. Entonces hay que como abrir ese espacio para que a la par el maestro aprenda del alumno, pero también el alumno aprenda a tomar una crítica sin tomarla como si fuera un ataque, ¿no? Exactamente. Eso es parte de lo que vas descubriendo con tu estudiante, pero para eso se tiene que crear una comunicación asertiva y directa, ¿no? Alumno, debo ser claro con lo que te quiero decir, porque si no, no vamos a mejorar. No quiero dañarte a ti, pero es necesario que yo te diga esto y que lo atendamos de alguna forma, ¿no? Eso es una comunicación directa y una comunicación asertiva. Profesor, la forma en que tú me estás diciendo las cosas creo que no me está funcionando porque me estoy avanzando y me estoy poniendo nerviosa. Yo sé que me tienes que corregir y decir las cosas, pero creo que hay algo que necesito decírtelo porque no me está funcionando, ¿no? Es distinto a decir el profe es el peor, o este pobre ya no tienen ahora carácter los estudiantes, ¿no? Entonces creo que la comunicación asertiva es decir las cosas sin tomarnos las cosas a lo mejor, decir, te respeto como persona, ¿no? En primer lugar, te respeto a ti. Ale, como ser humano, necesito decirte esto. Profe, te respeto como persona, como músico, como amigo a veces, ¿no? Nuestros profes son nuestros amigos y hay cosas que nos incomodan. Entonces, hay que crear esa comunicación asertiva para podernos comunicar. Y es importante también que esté motivado el estudiante y que también esté motivado el profesor. ¿Cuáles son las cosas que podemos encontrar como motivadores? ¿Qué nos podemos concentrar? ¿En una clase nos concentramos? Los logros, ¿no? Ay, avancé este pedacito que no me salía, ¿no? O que no lo podía memorizar, o que ya no sabía cómo seguirle a la improvisación, ¿no? Las metas que vas logrando, pero también una motivación grande es compartirla con tu profe y que tu profe la reconozca, ¿no? Porque a veces es porque, eso a todo el mundo le salía, ¿no? Eso yo lo hice. Eso yo lo hice cuando tenía 7 años, ¿no? Entonces, la motivación viene de ambos lados también. Y si eso no está funcionando, lo más saludable es terminar la relación. Porque también eso es una cuestión en la formación musical que por usos y costumbres, estudiar con un maestro ha sido como la regla, ¿no? Y está muy bien y en muchas ocasiones funciona, pero quizá haya estudiantes
que el cambiar de profesores o ir escuchando diversas formas lo va ayudando a encontrar su propio camino, ¿no? Entonces también hay que saber parar en el momento correcto, es decir, que la relación no llegue al pleito o a la bronca, donde ya hay una cuestión violenta, gracias a Dios ya físicamente no, cada vez es más raro eso, pero sí a una violencia que puede ser psicológica o de palabras, ¿no? Y creo que es muy sano saber que yo puedo tener a este maestro que me enseñó mucho, que aprendí con él en algún momento, para recurrir, para pedirle algún consejo, para pedirle que me escuche, sin haber llegado al roce, a los conflictos, y poder ir transitando mi formación, mi crecimiento, a lo mejor buscando otras opciones, ¿no? Sí, ahí podríamos mencionar que es muy importante el autoconocimiento, ¿no? Porque si yo soy estudiante, entro a la facultad de música y no sé quién soy o cómo funciono, y voy, por ejemplo, yo, una persona que no le gusta el sarcasmo, no le entiende lo que sea, y voy con un maestro que se maneja a través del sarcasmo, obviamente va a haber ahí un pleito, ¿no? Y si yo no me conozco, nunca voy a poder identificar por qué no me siento bien en la clase. Entonces, bueno, a mí me parece algo muy importante, y que ambas partes tengan la posibilidad del autoconocimiento para poder saber con quién podría congeniar mejor, ¿no? Eso es algo bien difícil, porque tú sabes que luego uno ya está viejo y sigues tratando de encontrarte y de saber, estamos en ese camino, ¿no? Pero en la formación musical llegan los chicos a la universidad, a la formación superior, a los 11 años. La chiquita o el chiquito están transitando de la niñez a la pubertad. Eso es prácticamente imposible. A veces la decisión de llegar ahí ni siquiera es del propio alumno, sino es una motivación de los papás que dicen, sí, me gusta tocar, ¿no? Pero a lo mejor al nene le encanta y quiere ser basquetbolista, y por alguna situación llegaste a ese espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjate lo complejo que es la cuestión de la educación en la música, porque no interviene nada más el papá o el estudiante que está transitando de la niñez a la adolescencia, sino que ahí hay una tercera persona, que son los padres, que son los que tienen a veces que ser los mediadores en esta relación o en este tipo de comunicación, ¿no? Y a veces sucede que la balanza, o se va el papá del lado del nene, o se va el papá del lado del maestro, y es otro tipo de relación que es bien difícil. O el papá ausente también. Claro, o sea, claro. Entonces son cuestiones que no son tan tradicionales o clásicas como sucede en otros ámbitos disciplinares, ¿no? Por eso es importante el conocimiento pedagógico del profesor de música, porque no es nada más el saber o ser un excelente músico, sino saber mediar este tipo de relaciones cuando tiene que ser, por ejemplo, con el papá, ¿no? Cuando el papá es el intermediario, tienes a un adolescente que está descubriendo el mundo de una forma distinta, y que a lo mejor su interés en ese momento sea ir al taller de maquillaje, porque las chicas van a ir a los 15 años y les van a, no sé, estoy diciendo cualquier situación, ¿no? En esa cuestión, el tiempo es algo bien importante, porque de repente, no, es que el tiempo se te va a ir, ya nunca vas a poder, pero a veces esas pausas me ha tocado conocer a chicos que entran pequeñitos a la facultad y que dicen, yo quiero jugar basquetbol, y finalmente se salen y después regresan, y regresan fortalecidos, convencidos de que quieren estudiar música, con una motivación distinta. Entonces, creo que la apertura a esto es importante, y si no regresa es que no era su camino por ahí. Sé que métodos de enseñanza hay muchísimos, pero así como los que usted mejor recomiende, ¿cuál cree que tiene mejor resultado y que nos da una salud mental para ambas partes?
El hablar de métodos es hablar un poco como las recetas de cocina. Los métodos nos dan parámetros y nos dan ciertos elementos para hacer las cosas. Considero que los métodos en la formación musical son algo similar. Y aquí separo como las dos vertientes de las que habíamos hablado, porque es muy distinto en pensar en métodos, en enfoques para trabajar en educación básica, para trabajar con chicos que a lo mejor no quieren ser músicos, pero que tú vas a utilizar a la música como un elemento, ¿no? A los métodos que se utilizan en la formación de músicos, que tienen que ver también con cuestiones técnicas, con cuestiones de repertorio. Es distinto, ¿no? Si quisiera diferenciarlo. Pero creo que lo importante para mí, en la experiencia que yo he tenido, ha sido conocer, ampliar el panorama respecto a lo que hay y a lo que existe. Es decir, no quedarme con una opción porque probé alguna vez el método Dalcroze y es padrísimo porque es moverse y a los niños les gusta moverse así, pero no a todos, ¿no? Entonces creo que la opción está en conocer, en probar y en tomar decisiones respecto a lo que sucede en el aula. Y considero que para las cuestiones, por ejemplo, del estudio de técnicas, de repertorios, debe de ser algo parecido, ¿no? Porque en cuestiones de nuestro cuerpo todos somos distintos y cuestiones técnicas que a lo mejor funcionaron para una persona no van a funcionar de una forma igual para otra persona, ¿no? En ese sentido, más que pensar en métodos estructurados, ¿no? Aunque, por ejemplo, en cuestión de educación somática y de conciencia corporal hay cosas maravillosas, o sea, de entrada la práctica del yoga, la natación. Yo he tomado clases de Feldenkrais y para mí abrió una maravilla en la vida, pero a lo mejor alguien que es súper inquieto hacer una clase de Feldenkrais moviendo el brazo así va a ser como una tortura. Una tortura. De igual forma, hay gente que el gym les viene súper bien y les da mucha energía y claro que tienes que tener una orientación para cuidar tus manos, para saber qué tanto puede afectar el crear una musculatura grande o pequeña, que por ejemplo en eso Sandra Ramos es maravillosa, ¿no? Para orientarnos en la parte de nuestro cuerpo, lo somático. A lo que voy es que no porque a mí me gusta la yoga voy a creer que la yoga va a ser la panacea y lo mejor para todos, sino a lo mejor tú dices, yo nadando, ¿no? O yo voy a caminar todos los días y mira, estoy súper bien y me funciona muy bien. En ese sentido no me caso con los métodos, soy una persona muy curiosa. Entonces me gusta conocer, me gusta probar y ya que probé y conocí, tengo mi canasta de opciones. Y entonces en el aula tengo una canasta con opciones y digo, vamos a hacer esto, vamos a probarlo. ¡Wow! Funciona muy bien. Ay, no jala el grupo, no jala. Ay, saco esto, funciona. Pero sí creo que hay 3 aspectos que trabajamos una vez en un curso que tuvimos en la facultad sobre fisiología del músico con la maestra Mónica Cato, y ella hablaba de 3 aspectos importantes que son a tomar en cuenta en el aula, que es el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto emocional. Ella hacía mucho hincapié en que este aspecto emocional también tiene una carga espiritual, ¿no? Y la música en el ser humano tiene una carga espiritual muy fuerte que no se puede dejar a un lado y no tiene que ver con cuestiones de religión, sino de que la música nos mueve. Estamos en la música porque algo cree en nosotros que es fuerte y que nos convence a tomarla como una carrera, ¿no? Como una forma de vida. Entonces, quizá más que pensar en métodos, pensaría en esos aspectos a tomar en cuenta para elegir esos métodos, ¿no? El aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto emocional. ¿Qué tips y recomendaciones nos podría dar para mejorar nuestras relaciones entre alumno y maestro?
todo lo que hemos ido hablando pueden ser pequeños tips que en cierta forma me ha ido tocando experimentar. Por ejemplo, el trabajo con niños pequeños o con personas que quizás no quieren ser músicos y que quieren aprender un instrumento o que llegaron a ti por alguna cuestión que no van a ser músicos formales, pero quieren acercarse a la música. Por ejemplo, el trabajo de aprendizaje a través de los sentidos es muy bonito, es decir, los músicos trabajamos mucho desde el oído, pero podemos encontrar distintas herramientas desde lo visual, desde la parte motora, el saber asociar los sentidos para desarrollar el aprendizaje musical. Y también con la formación de los músicos esto sucede, ¿no? Cuando lo descubres que dices, en la partitura si le pongo anclas con alguna figurita o algo, le funciona muy bien, ¿no? O cantar, o respirar, o si me muevo con él, ¿no? Entonces el trabajo a través de los sentidos creo que es una herramienta que a mí me ha funcionado muy bien. El complementar siempre el trabajo artístico y musical con algo teórico que sea amable, es decir, alguna lectura que pueda complementar acerca de lo que estamos hablando y que sea una lectura que pueda comprender mi estudiante, porque pensando en los pequeños, ¿no? Los de 11 años en la facultad, de repente hay lecturas que dices, pues sí, es muy importante, pero no están ellos quizá en un nivel intelectual para entrar a entender esos textos. Entonces, buscar también otras opciones de ampliar y de fundamentar el conocimiento que queremos compartir a través de textos, de videos, de documentales, de ver a otros artistas, ¿no? Mira este video, fíjate cómo toca Zuckerman su brazo, chan, 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 o fíjate cómo la respiración en este pasaje, cómo la hace este maestro, y mira cómo lo hace este maestro. Es decir, complementar la práctica musical nuestra, lo que hacemos en el aula, con otro tipo de actividades, ¿no? El hecho de estirar un poquito, o sea, este es en grupo, este es individual, de estirar, de al final a lo mejor hacer algún tipo de relajación al final, ¿no? Este tipo de actividades que van a complementar nuestra práctica en el aula y que siempre va a ser quizá un aliciente para el estudiante, y pensar que quizá para no todos, y hay que tener la sensibilidad para descubrir qué le va quedando. Es como el vestido, ¿me queda o no me queda? Sí. La sensibilidad para aceptar y decir, no, este vestido ya no me va, me veo chorizo, me veo chile relleno, y decir, pero este sí me va, ¿no? Entonces es tener ese ojo para poder ir tomando decisiones en el aula. Ya para concluir, ¿algún emprendimiento que tenga actual o algo que quiera recomendar usted a los que nos están viendo? Invito a los profesores a que se acerquen a los seminarios, a los coloquios, a los talleres donde se habla acerca de educación y pedagogía musical, porque a veces creemos que nada más se enfocan como en iniciación musical o en educación básica, pero no, realmente ahora estos espacios de intercambio académico que se dan son muy amplios, y se habla tanto de la formación del músico en los posgrados como en la educación básica, como en los procesos comunitarios. Entonces, que se impliquen quizá los músicos en este tipo de espacios, que son muy interesantes porque nos hacen hacer intercambio, a dialogar, a hablar, a reflexionar, a discutir en un buen sentido, no en el sentido de pelea. Y por ejemplo, este año hay muchas actividades. Ahorita en abril va a ser el Congreso del Foro Mexicano de Educadores Musicales en Saltillo, en la Semana Santa. Después, en la Universidad Veracruzana, acá en la Facultad de Música, vamos a recibir 2 seminarios internacionales, uno de Sociología de la Educación Musical y otro de una asociación que se llama Mayday Group, que tiene una revista, y es 2 asociaciones que tienen mucho tiempo trabajando juntos. Vienen estos seminarios en la Universidad Veracruzana. En julio, la Sociedad Internacional de Educación Musical va a tener su encuentro latinoamericano, creo que en Colombia, de ese todavía no estoy muy enterada, y en octubre el Foro Latinoamericano de Educación
educación musical tiene su encuentro y va a ser en Chile. Entonces, ahora lo que trajo la pandemia con estas cosas tecnológicas es que abrió a que estos congresos ya no sean al 100% presenciales, sino que en algunos de ellos ya se están dando las opciones de poder participar en línea. Entonces creo que eso es algo muy bueno también. Y pues a que se unan a estos espacios donde no solo es hablar o leer o cuestiones escritas, sino que se hace música, también hay conciertos, hay talleres, ¿no? Entonces, bueno, la invitación va hacia eso. Ok, bueno, pues esta fue la entrevista con la maestra Arisbel Martínez. Le agradecemos mucho por su participación y por haber aceptado la invitación el día de hoy. Igual si alguien quiere contactarla, vamos a dejar por ahí sus redes sociales, que me comenta que solo tiene Facebook. Solo Facebook, y por ahí dejo mi correo también. Ok, ahí vamos a estar poniendo sus redes sociales para los que quieran contactar, preguntar, si les quedó una duda, por ahí pueden venir a visitarla a la biblioteca de la facultad. La biblioteca de la Unidad de Artes. Aquí estoy también. Muchísimas gracias por los que se quedaron hasta el final. Recuerden que tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Vamos a estar transmitiendo esta entrevista a través de YouTube y Facebook completa. Yo soy Alejandra Méndez, flautista, instructora de yoga y creadora de este proyecto, y espero que nos veamos en una nueva entrevista el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y pues hasta luego. Adiós.